Bienvenidos a Pensar Economía, ya estamos con Nico para hablar de temas de la actualidad y vaya si se ha discutido en estos últimos días de diferentes otros sectores políticos sobre si se debe apelar o no a las reservas que tiene el país para darle una inyección a una economía que está enlentecida. ¿Qué hay que hacer, Nico? Bienvenido. ¿Qué hacemos con las reservas? La verdad que es un tema, es muy interesante porque además creo que todos y los televidentes de Pensar Economía pueden tener acceso a un tema que a veces se vuelve un poco intrincado y en realidad no tiene tanto misterio como a veces se lo pinta. Las reservas internacionales del Uruguay que están en el Banco Central son activos que dan derecho a exigir en el mercado externo, es decir, fuera de frontera. Son activos que permiten tener derechos en el exterior. Por eso son reservas internacionales. Básicamente hablamos de dólares o títulos en dólares que están en manos del Banco Central, pueden estar aquí en el Uruguay, es lo menos, o colocados en el sistema financiero global. Las reservas o los activos de reserva, como se le denomina en un concepto más amplio, el último dato recién actualizado, fresquito, sumaban 17.890 millones de dólares. Es una cifra enorme, digamos más de la tercera parte del PBI del Uruguay. Ahora bien, esas reservas a las cuales uno le dice, bueno, están ahí, vamos a usarlas. La cosa no es tan así. Están comprometidas en muy buena parte. Hay encajes y depósitos bancarios, es decir, que no es dinero público ese, en realidad. Claro, ese no es dinero que está en las reservas porque es una reserva para el funcionamiento del sistema financiero, para el buen funcionamiento de la economía, en definitiva. Pero no es algo que uno tenga en la caja. Es muy buena tu pregunta. La Reserva Internacional de Uruguay no es producto de un ahorro histórico que se haya acumulado. No es como la chanchita que uno tiene en la casa, si es que la tiene. Pero no es un ahorro. Es un activo, un fondo general de activos que responde a encajes y depósitos bancarios, depósitos del gobierno, que por diversas circunstancias acumula y tiene con mayor o menor liquidez. Si sumamos los encajes en el sistema bancario y las obligaciones con el gobierno, y se la restamos al primer renglón, los que nos da son esas reservas sin contrapartidas, que son 7.750 millones. ¿A ese dinero se puede apelar o no? Esto es lo que está sin contrapartidas a los bancos y sin contrapartidas al gobierno. ¿Se puede apelar? Ahí viene la pregunta. Bueno, en realidad esa es la carta que tiene el Uruguay como liquidez, porque en definitiva son activos de reserva de relativamente fácil realización, para cualquier eventualidad de punto de vista financiero de la economía y también para la política monetaria. ¿Por qué hablo de la política monetaria? Porque en buena medida esas reservas se han acumulado en años previos, ya no tanto ahora, pero en años previos relativamente recientes, cuando ingresaban muchos dólares al país. Y el Banco Central compraba. Claro, para que el dólar no bajara, porque realmente si Uruguay hubiera aceptado libremente que ese montonazo de dólares entrara, incluso, bueno, podía haber hecho un gran ajuste fiscal para tener capacidad de compra, un saldo fiscal muy favorable, pero bueno, eso el gobierno no lo hizo, también, digamos, se elevó el gasto al mismo tiempo. Entonces entraban los dólares. No había capacidad de comprarlos desde el punto de vista fiscal, los tenía que comprar el Banco Central, porque si no el dólar se hundía y teníamos problemas de competitividad muy serios. Los compraba esos dólares el Banco Central, los compraba con pesos, emitía y compraba. Ahora, eso hubiera generado una gran inflación. ¿Qué hacía entonces el Banco Central? Emitía letras y con esas letras que las ponía a circular, sacaba los pesos del mercado. Y así fue, y se acumuló realmente un monto muy importante de letras. ¿Cuánto? Y una cifra muy parecida a las que tenemos de reservas sin contrapartida. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en realidad, justamente, esas reservas son una suerte de respuesta o tienen un rol para cumplir, primero por los dos renglones que veíamos primeramente, pero también en este caso, como digamos, respaldo a lo que es la propia gestión de la política deuda monetaria. Emitida, si se quiere de alguna forma. Claro, es decir, ¿qué pasaría si se recurriera, digamos, a eso, de esos casi 8.000 millones o 7.700? Bueno, agarramos 700 y los gastamos en una determinada infraestructura. Bueno, quedaría con menos respaldo, entre comillas, todo ese circulante de dinero, que en realidad no tiene una circulación directa. Una cosa son pesos, otra cosa son dólares. Pero en definitiva, el mercado financiero lo percibe, también lo puede percibir la población, de que estamos trabajando con una moneda que tiene una contrapartida más floja por esa decisión de haber gastado esas reservas. Aquí en el fondo también hay otro tema que es más institucional y tiene que ver con cómo funciona el Banco Central en ese sentido. Nosotros hace pocos días en Radio Caribe decíamos en entrevista con Julio de Brume, el expresidente del Banco Central, que decía, bueno, todo esto, más allá de esto,
tiene que tener un encuadre institucional. Debería ser el Banco Central que decía si gasta o no las reservas y cómo las gasta, si le compra un bono a Antel o a UTE por una determinada inversión. Eso tiene que ser una cosa que no puede estar incidida por decisiones políticas, sino por el propio Banco Central, reafirmando la independencia. Hay otras visiones que dicen que el Banco Central no debería ser tan independiente, pero los enfoques más institucionalistas de la economía lo que señala es que eso es un valor que tiene y que rinde a largo plazo. ¿Cómo han evolucionado las reservas en los últimos años? Lo que decíamos, han aumentado muchísimo por el ingreso de capitales, porque el sistema financiero está más fuerte, porque además el Banco Central ha comprado muchos dólares. Pero en los últimos meses, diría el último año y pico, las reservas se han mantenido más bien quietas. Ya el Banco Central no compra los dólares, no quiere seguir emitiendo letras, además ya el ingreso de capitales no es tal. Entonces hay una situación de mayor estabilidad. Y esta estabilidad, si bien se hace en un nivel alto, digamos que ya no es tan tranquilizadora. Es decir, aquí esta cosa, en el tema financiero puede tener cambios muy bruscos y entonces más vale, y yo estoy dando mi punto de vista, pero creo que es bastante consensual, no especular mucho con esto. Todavía hay algunos grupos políticos, sobre todo en el Frente Amplio, que plantean de todas maneras echar mano a esto. Bueno, se verá cómo sigue esa discusión. Pero el propio expresidente Mujica ha dicho que las reservas más vale dejarlas quietas. Y es interesante porque hay una manera de verlo. Vos te acordás seguramente que durante muchos años se habló mucho del riesgo país. Era como hablar de la temperatura, sí, ¿no? Todos los días se hacía un seguimiento. Sí. ¿Cuánto estaba el riesgo país? ¿Cómo estamos en el riesgo 2001, país? 2002, claro, era como, y además un concepto bastante difícil de entender, de bajar a tierra. Y se expresa en el riesgo país el beneficio de tener estas reservas. Fíjense ustedes, vamos a recordar que es el riesgo país. El riesgo país es la diferencia de rendimiento que da un bono uruguayo respecto a un bono estadounidense del mismo tipo. Hoy un bono estadounidense está dando un rendimiento del 2,4%. Bueno, el bono uruguayo da 2 puntos más por encima, digamos 4 y pico, 4 y medio. Ese es el concepto. Entonces, Uruguay tiene el menor riesgo país de la región. Y eso no es antojadizo, eso es porque tiene una conducta de pago, una conducta financiera y tiene un buen nivel de reservas y una actitud responsable en materia financiera. Brasil, que ha estado con mayores problemas, tiene un punto más, que no es poco dadas las circunstancias actuales. Y Argentina, que tiene un derrotero mucho más complicado, tiene casi 6 puntos de riesgo país. Es como el grado de confianza que tenés como imagen internacional, ¿no? Pero no solo el grado de confianza, a vos y a mí y a los televidentes de Pensar Economía, esto nos afecta en el bolsillo, porque cuando el gobierno sale a emitir para conseguir financiamiento, tiene un costo menor al de Brasil y un costo menor al de Argentina. Y eso no es menor directamente en los pesos que ingresan a la economía o el costo del financiamiento. Otro concepto que se ha puesto a circular, el propio expresidente Mujica lo ha dicho y no es el único, es decir, bueno, también están los fondos de las AFAP. Y acá la cosa es mucho más clara, porque los fondos de las AFAP son de los trabajadores. Dinero de quienes van a ser jubilados en un futuro. De los trabajadores que aportan a las AFAP. Eso es clarísimo y está muy claramente definido por el marco legal uruguayo. Uruguay, por suerte, está lejos de decisiones como la que tomó la Argentina, que fueron muy duras, muy ríspidas, también explican el elevado nivel de riesgo país que tiene Argentina, que hace 2 o 3 años, un poco más ahora tal vez, echó mano a esos fondos y los estatizó, con, digamos, algunas cuentas pendientes que tiene todavía con digamos, los acreedores. En Uruguay no, en Uruguay los fondos de las AFAP, recordemos, se acumulan con el aporte de los trabajadores. El trabajador cuando está en plantilla genera un 7% que es el aporte patronal, que va todo al BPS, y un 15% de aporte del trabajador. La mitad de ese 15% va al BPS y la otra mitad va a la AFAP si el trabajador está afiliado. Y se ha ido acumulando un monto que ya vamos a ver es muy importante. ¿En qué pueden invertir las AFAP? Pues las AFAP pueden invertir hasta un 75% en títulos públicos, hasta un 50% en proyectos de inversión de empresas públicas, privadas, fideicomisos, lo que sea, y después certificado de depósito, títulos externos, coberturas, préstamos, etcétera. ¿En qué efectivamente, vamos a la siguiente gráfica, en qué efectivamente lo están invirtiendo hoy las AFAP? Aquí estamos haciendo un número general, puede variar según la AFAP, pero esta es la cifra general. Bueno, el fondo total tiene hoy 9.400 millones de dólares, es una cifra importante, y el 60% lo tiene en títulos públicos. Solo un 12% lo tienen en empresas o inversiones empresariales. Y acordate que podía llegar hasta el 50%. Claro. Quiere decir que estos 1.105 millones podrían irse a 4.000 y pico, si es que
hubiera proyectos y las AFAP aceptaran comprarlos. La AFAP es la que decide qué hacer con ese dinero, ¿verdad? O qué Exactamente. tipo de inversión hacer. Claro. Por más que el dinero sea de los trabajadores. La AFAP decide porque en realidad es un servicio, administrar el capital de los trabajadores y hacerlo rentable. Ese fondo de 9.400, en realidad es una cifra muy interesante. Unos 3.000 fue lo que aportaron los trabajadores directamente. Los otros 6.000 han sido de ganancias. Ha sido la ganancia, comillas. claro, el retorno de ese fondo y la acumulación a lo largo de los años. Fíjense ustedes qué potente que es esto. Hay países donde incluso está más desarrollado, caso de Chile, donde está el sistema de AFAP es completo, digamos. No hay un sistema paralelo como es Uruguay, que es mixto. Está el BPS y las AFAP. Y es una capacidad de inversión enorme, pero tienen que estar los proyectos y tienen que ser rentables. Por eso cuando se habla delante de la arena o las carreteras, demora mucho en constituirse el proyecto porque hay que demostrar con números que es rentable. Y si no es rentable, puede haber un subsidio del gobierno, pero se tiene que ver cuánto es y definirlo claramente. Por eso es que estas cosas a veces es más fácil decirlas que luego concretarlas. La verdad que es una discusión interesante porque estas cosas son importantes para la economía. Efectivamente se ha acumulado un fondo muy importante y hay una oportunidad de ahí para invertirlo, pero tienen que estar los proyectos. La administradora fundamental sigue siendo pública, además, ¿no? República AFAP está, exactamente, ha habido una consolidación en el resto de las administradoras, no me obligues ahora a recordar todas, pero creo que está Sura, Unión Capital y Integración AFAP, si no recuerdo más son esas 4 las que están funcionando ahora. Y bueno, el potencial está, tienen que aparecer los proyectos. Recién ahora se concretó, por ejemplo, el primer contrato de participación público-privada con la cárcel, que ahora se van a emitir las obligaciones negociables para conseguir el capital para invertir. Sí, son cosas que demoran y por eso, bueno... Hay que ver qué participación van a tener las AFAPs allí también, ¿no? Sí, seguramente van a comprar buena parte de eso porque siempre están interesadas en ese tipo de proyectos que tienen que tener determinadas garantías, ¿verdad? Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.